Dice la palabra del Señor, yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Esto es después de la última plaga, la 10ª, que es la muerte de los primogénitos. Dice el versículo 32: llévense sus rebaños y sus manadas, como ustedes dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonaran la tierra, gracias, cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Dice el versículo 37, esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres, además de las mujeres y niños. Vamos entonces a orar antes de compartir la palabra del Señor. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche, gracias por la posibilidad que tenemos de cantarte, de alabarte, de poder compartir unos con otros las cosas que aprendemos de tu palabra. Gracias por enseñarnos de tu palabra, porque sería triste, Señor, para nosotros leer tu palabra y simplemente creer que son historias, creer que son, Señor, anécdotas, creer que son cosas o inclusive fábulas, Señor, pero Señor, sabemos que tu palabra nos habla del corazón a cada uno de nosotros y te damos gracias, Señor, porque podemos estar en este momento. Te pido, Señor, que me uses como un instrumento, perdonando mis fallos, mis equivocaciones y mis errores. Y te pedimos, Señor, que no sea yo el que esté hablando, sino que seas tú el que nos dirija en este mensaje y en todo lo que vayamos a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Usualmente nosotros solemos escuchar este mensaje y se lo contamos a los niños como la historia de cómo Israel sale de Egipto. Y claro, nosotros siempre le contamos a los niños que los israelitas eran esclavos, que no la pasaban bien, y le vamos agregando un montón de imágenes, y eso es cierto. Y usamos esta historia para decir, bueno, hay momentos en los que vos estás mal, el pecado te tiene esclavizado y el Señor te hace libre del pecado, y esa es una realidad. Pero yo quisiera que hoy enfoquemos no en esa parte que es real, justamente hablábamos de que Cristo rompe las cadenas, sino que prestemos atención a un detalle que a veces pasa desapercibido, y es el detalle que aparece en el versículo 35. Lo volvemos a leer, dice el versículo 35, los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de valor. Lo que nos dice claramente este versículo 35 es que los israelitas no solamente salieron de la esclavitud en la cual se encontraban, lo cual ya era un alivio, un logro enorme, dejar de tener esa vida en donde no tenías horarios en los cuales vos podías manejarte, donde el esfuerzo y toda la energía que vos tenías no la podías dedicar a, como hablaron justamente acerca del campo, de producir, porque estabas esclavizado, tenías que hacer para otros, viviendo de privaciones, viviendo en una vida en la que no eran dueños de ellos, sino que al contrario, había personas que eran dueños de ellos y los comercializaban, podían asesinarlos, podían matarlos en cualquier momento. Tal es así que leemos justamente al comienzo de la historia de Israel dentro de Egipto, que hay una matanza de los niños. Así que ya esa situación hubiera sido suficiente para Israel de decir gracias por haberme dejado ser libre, por haberme dejado salir de Egipto. Sin embargo, vemos en este versículo 35 que el Señor no solamente les da esa bendición de ser libres de Egipto, sino que además de eso les da esta posibilidad de que los mismos israelitas vayan y les pidan a los egipcios y que los egipcios respondan a ese pedido. Entonces, yo quisiera que analicemos una cosa. El Señor a nosotros nos bendice de la misma manera, pero esta bendición que recibió Israel parece que es casi imposible, por tres motivos. La primera, porque hasta el momento Israel era esclavo. Hasta que el faraón no les dijo, pueden irse, las mismas personas que los trataron mal hasta el día anterior o hasta la semana anterior seguían siendo dueños de ellos, seguían siendo superiores a ellos, podían seguir lastimándolos y dañándolos.
Así que hasta este momento donde el faraón les dice, ustedes son libres, pueden irse y llévense todas sus cosas, Israel era una nación esclava, era una nación que no podía depender de sus cosas. Así que el Señor los liberara y les diera la posibilidad que como esclavos, bueno, no eran esclavos, pero ex esclavos, le pidieran a aquellas personas que, como le dije recién, la semana pasada te miraba como inferior, la semana pasada podía denunciarte para que te asesinaran por alguna falta de respeto que hayas cometido, es increíble que el Señor haya dado esa bendición a Israel. En segundo lugar, si se ponen a pensar, en esta situación, en este contexto, nosotros sabemos que la última plaga fue una de las más dolorosas para los egipcios. Pensemos que hasta este momento habían sufrido, por ejemplo, privaciones como el agua, habían sufrido malestares de salud, como por ejemplo los insectos que los atacaban, habían sufrido situaciones incómodas, como por ejemplo el sol que se ocultó y estuvieron durante varios días en oscuridad. No sé si les ha pasado que estamos a veces una hora sin luz y estamos preocupados y no sabemos qué hacer. Ahora imagínense lo que son un día entero, 24 horas sin ver nada. Obviamente ellos no tenían electricidad, ¿no? Pero imaginemos lo que es estar 24 horas sin poder ver nada. Y no son solamente 24 horas, en 3 días. Entonces, es muchísimo lo que han vivido. Y no contento con eso, el Señor los ataca de la forma más grave que pueda haber y es asesinando a los primogénitos de cada uno de los egipcios. Yo no les voy a pedir que ustedes se pongan en la posición de ellos, pero piensen un segundo en los padres que han perdido al hijo, piensen en los hermanos que han perdido el hermano mayor, piensen, no sé, en la tía que perdió el sobrino, e imagínense eso multiplicado por toda la población. No solamente en una casa se ocurrió esta situación, sino dice que en todas las casas, desde, dice en otra parte de la palabra, desde el que estaba en el palacio del rey, el hijo del faraón, hasta el hijo del que estaba en el calabozo. Así que imagínense lo que es ese momento, también para los israelitas, escuchar en el pueblo seguramente, y lo dice la palabra del Señor, que dice que hubo un gemido enorme. Ahora imagínense lo que es esa situación para los egipcios. Bueno, los israelitas fueron a pedirles a ellos que les dieran ese dinero. Por último, quiero que piensen en esto, el pedido de los israelitas. Porque el pedido de los israelitas no fue dennos comida, dennos, no sé, un pañito para que apoyemos, nos sentemos, dennos, no sé, un pancito que les sobra, un pescado. No, dice que el pedido de ellos, dice que le dieron todo lo que ellos les pidieron. Y entre ellos estaban cosas muy valiosas, como el oro, la plata y vestimenta. Así que sumemos todo eso, y es prácticamente imposible que los israelitas se hayan llevado lo que se llevaron de buena manera. Ahí creo que hay una tercera imagen. Ahí no se nota muy bien, pero está contento el egipcio. No se lo ve, pero está medio sonriente. Entonces, imaginemos con todo lo que dijimos recién. Sos un ex esclavo. Tu Dios humilló a mis dioses y mi cultura. Eso también es importante, porque recuerden que el triunfo del Señor es el triunfo sobre los dioses de los egipcios. Es tu Dios nos arruinó la cultura de nosotros. Estoy dudando, no sé qué pasó. Supuestamente nuestros dioses deberían defendernos y no lo hicieron. Y por último, nos venís y encima nos pedís todo esto. Es imposible que los egipcios hayan dicho, ¿sabés qué? ¿Querés todo esto? Sí, llévatelo, no hay problema. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Y sabemos que el Señor lo puede hacer porque la misma palabra del Señor lo dice, que el Señor hizo que los egipcios vieran de buena manera a los israelitas. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Se los leo porque si no a veces me confundo. Con todo lo anterior, la reacción normal que uno esperaría de los egipcios ante un pueblo atacado y golpeado emocionalmente no sería la colaboración pacífica, teniendo en cuenta que quienes solicitaban los bienes eran ex esclavos que habían servido durante 400 años, no 10, no 5, generaciones y generaciones de esclavos habían servido a los egipcios. Y que encima ellos eran el imperio más importante. O sea, ustedes que encima son esclavos de nosotros nos vienen a pedir a nosotros que le demos esto. Lo que hubiéramos esperado, seguramente, es una reacción violenta de venganza o de arrebato de ira por todas las situaciones que vivieron durante las plagas. Aún quizás podríamos pensar que ellos podrían haber reaccionado así, sabiendo que les podría venir una maldición de este Dios que los protegió a los israelitas, ya que había demostrado su poder. Como es la postura que tiene el faraón, si ustedes recuerdan, el faraón los deja libres y después dice, yo voy y los arraso. Es lo que uno esperaría en realidad de los egipcios. ¿Ustedes encima vienen a pedirnos las cosas?
No, ya está. ¿Ya qué podemos perder? ¿Los arrasemos ahora? Sin embargo, lo que notamos es que Dios hizo que los egipcios miraran con agrado. Éxodo 11:3. Es evidente esto, que el cambio de actitud solo puede ser logrado por un Dios todopoderoso, capaz de poner en paz con nosotros aún a nuestros enemigos, como lo describe Proverbios 16:7, que creo que todos conocen, ¿no? Que cuando uno sigue los caminos del Señor, dice aún a sus enemigos está en paz. Y a mí me sorprende mucho eso. Y es que esto nos lleva a una primera parte, una primera conclusión, y es que todo lo que nosotros tenemos, creo que sería la pregunta siguiente, todo lo que, ahí está, todo lo que nosotros tenemos, deberíamos pensar que es la bendición del Señor. Piensen que los israelitas al salir de Israel, primero tienen la salvación, que obviamente proviene del Señor, pero todas las cosas que se llevaron, sus propios rebaños, el oro y la plata, las prendas de ropa, todo lo que ellos se llevaron, deberían ellos ser conscientes de que eso provino del Señor. Entonces, creo que ninguno de ustedes vive en esclavitud, pero sí podría hacerles esta pregunta que está ahí. ¿Cuál es la bendición que el Señor te da? ¿Cuál es la bendición que vos tenés? Porque esa bendición deberíamos ser conscientes que no provino de nosotros. Nuestro trabajo no proviene de nuestro esfuerzo, proviene del Señor. Nuestra familia, por más que hemos conocido a la otra persona y hemos tenido hijos, los hemos alimentado, los hemos cuidado, eso no proviene de nosotros, eso lo ha provisto el Señor. El estudio, que a veces nosotros renegamos cuando somos adolescentes, jóvenes y más, esa es una bendición, es una bendición que nos da el Señor. Porque cuando nosotros miramos otras situaciones familiares u otras personas, o por ejemplo, sobre todo vemos en los niños que no van al colegio porque tienen que ayudar a mantener a una mamá o a un papá, ahí nos damos cuenta que el Señor nos puso en una familia que nos permite justamente hacer eso. Cuando nos damos cuenta que estamos vestidos y que comemos, sí, podrían decir algunos de ustedes, bueno, pero eso es porque yo sabía comprar hasta la esquina. ¿Pero con qué dinero? ¿De dónde vino ese dinero? Vuelvo a repetir, el trabajo que tenés para ese dinero, todo proviene del Señor. Algunos me dirán, no, yo recibí una herencia millonaria y lo hicieron mis padres. Ok, no hay problema. Pero el levantarte de la cama, ¿quién es el que nos da día tras día la vida? Vuelve a ser el Señor. Así que elijan lo que elijan, pongan el punto donde quieran, deberíamos entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es una bendición del Señor. Así que hasta este punto, yo quisiera que ustedes se vayan ubicando que nosotros somos, y yo también voy a poner en el lugar de Israel. Se van a decir, nos tiró el palo a nosotros y él se fue afuera. Yo también soy ese Israel que recibo del Señor bendiciones para las cuales a veces yo ni siquiera hago nada, porque la salvación no me costó nada. Le costó al Señor, pero para mí fue gratuita. Como les digo, el levantarme cada día y el tener un día más de vida no es algo que yo haga para tener, es algo que el Señor me da. Así que así como Israel, nosotros también recibimos bendiciones día tras día. Y bueno, quisiera que piensen en eso porque ahora vamos a un segundo punto. ¿Qué es lo que...? Mira, es impresionante, porque yo les iba a pedir que cantemos la canción y lo escribí acá. ¿Por qué les pedí que cantemos la canción de los talentos? Literalmente, si alguno lo quiere ver, después se lo muestro. Así que el Señor estaba guiando todo. Y les decía, como suele ocurrirnos con muchos de los personajes bíblicos a los cuales nosotros nos identificamos y otros a los cuales no nos gusta identificarnos, lo que ocurre es que el Señor da una bendición en la historia bíblica y después vemos que comienzan algunos bien y después terminan mal. Algunos ya arrancan mal desde un comienzo, y es que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el Señor nos da las bendiciones, nosotros pasamos, y uso lo que había dicho recién Lucas, pasamos a creer que somos dueños de esas bendiciones. Por ejemplo, el tema de que el Señor nos dio la responsabilidad de cuidar la tierra. Creemos que como el Señor nos dio el trabajo, o nos trabajo a nosotros, creemos que nosotros somos realmente los que hemos generado ese trabajo. Que ese trabajo se sostiene porque yo me esfuerzo, no es la bendición del Señor. A mí me ha pasado en un momento de la vida pensar eso, lamentablemente. O decimos, la familia que yo tengo bien constituida es porque yo me esforcé. Está bien, el Señor te bendice, pero en realidad es el resultado de lo que yo hice. Si yo todos los días tuve que cuidar a mi familia y ver que no le falte nada. Y entonces, como les decía, cuando hacemos eso, nos pasa lo que le pasó a Israel en Éxodo 32. Si me acompañan a leerlo un poquito más adelante. Recuerden que Israel sale de Egipto, camina ese buen trecho y llega hasta el monte Sinaí, y este también es reconocido por nosotros, este versículo, porque lo citamos y solemos decir, viste, Israel era un pueblo rebelde, viste, pasa esto, cuando uno se aparta del Señor, la idolatría es mala. Y vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo de entonces Éxodo 32.
Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No sé si notan la conexión, parece a veces nosotros lo pasamos de largo, pero acá hay una pregunta muy obvia. Si Israel acaba de salir de Egipto y el trayecto duró 45 días, ¿de dónde sacó Israel el oro que usó para el becerro? ¿Entienden la pregunta, no? Solamente un mes y medio de camino en el desierto, o sea que no es que pasaron por una joyería y dijeron, mira, vamos a intercambiar una cabra por unos aretes, vamos. No. Y tampoco la palabra del Señor nos dice que en el desierto hubiera una región de minerales donde ellos podrían haber cavado y sacar. Creo que todos entendemos por dónde va la pregunta, y es que Israel usó la misma bendición que el Señor le había dado para crear el becerro de oro. Y alguno podría decirme, pero acá la Biblia no dice que era el mismo oro. Bueno, yo les voy a dar 3 argumentos por los cuales podemos entender que era el mismo oro que ellos sacaron. Se los voy a leer porque si no a veces me confundo. La primera razón, y la más obvia de todas, es el pasado de Israel como esclavos. Pensemos que sería muy extraño que Israel estuvo 400 años de esclavitud en varias generaciones y tenían aretes de oro o algún otro anillo o alguna otra cosa de valor. Sería prácticamente imposible para nosotros pensar que Israel tenía esas cosas en su poder, sabiendo que eran esclavos, donde sufrían privaciones y donde en cualquier momento podían matarlos. Así que la razón más obvia por la cual pensaríamos que el oro que utilizaron fue el oro que les dieron los egipcios es porque al ser esclavos no tenían nada para poder utilizar. La segunda razón podría ser el tipo de tesoro. Yo se los leo acá. Tal como señalan algunos teólogos, si recordamos el trayecto que Israel debía realizar a través del desierto, resulta un poco difícil creer que el botín extraído de los egipcios fuera algo muy pesado o muy incómodo de trasladar. Por lo que se sostiene que seguramente los egipcios les brindaron tesoros pequeños, entre ellos sobre todo alhajas y adornos, entre los que se encontrarían justamente los aros mencionados en la historia. Además, debemos tener en cuenta que para las culturas orientales, como por ejemplo la cultura egipcia, las personas que se presentaban en los templos para realizar los ritos de adoración solían tener como ritual usar adornos para rendir culto, y entre ellos los más comunes eran los aros. O sea, entre las culturas orientales, las egipcias, se solía practicar que cuando uno iba a un templo, como suele pasarnos que todos nos ponemos lindos y como están todos hoy, se solían poner aretes y un montón de adornos. Entonces, muchos exégetas piensan que justamente como los egipcios decían, estos van a adorar, les vamos a dar justamente los aros que son un símbolo de el adornarse y el ponerse bien para ir a rendir culto. Así que hay varios de los expositores que piensan que esta sería otra razón por la cual esos mismos aros que ellos tienen son los aros que le dieron los egipcios. En tercer lugar, la tradición hebrea. También se los leo. Traté de ensayarlo, pero no me sale bien el nombre, así que ustedes discúlpenme. El rabí Shlomo Shitzhaki, salió bastante bien, es un comentarista judío de los más importantes de la Edad Media. Y él analiza este versículo citando las fuentes más antiguas como el Midrash. El Midrash es una especie de recurso de estudio de la Torá. O sea, así como nosotros tenemos el recurso exegético de buscar, por ejemplo, textos en el idioma original, o buscar, por ejemplo, evidencias arqueológicas para fundamentar lo que aprendemos en la palabra del Señor, los judíos también tienen un trabajo de exégesis, de investigación, y eso se llama el Midrash. Y este judío dice, utiliza justamente esa Midrash para explicar que el oro, al cual se refiere este pasaje, era el despojo de Egipto. Él cuando expone o escribe en la Edad Media,
acerca de este texto, dice que el oro que nosotros vemos era llamado entre los judíos el despojo de Egipto. Es decir, lo que te dieron de Egipto, lo que te sobró de Egipto, lo que te entregaron para que te quedes tranquilo que venía de Egipto. Incluso en su trabajo detalla que las mujeres resistieron a dar su joya, o algunas, porque recordaban los milagros que Dios había hecho por ellas en Egipto, lo cual refuerza la idea que eran objetos que ellas mismas habían recibido durante la liberación. Razón por la cual tiene más sentido que nosotros le damos, quítenles a sus esposas y a sus hijos e hijas esto. Así que tenemos otra razón más, y me había olvidado que era una cuarta, perdón. Y la cuarta razón es la misma promesa que Dios hace en Éxodo 3:22. Si quieren lo podemos buscar para que podamos pensar en esta noche. Éxodo 3:22. Durante 3 momentos nosotros leemos en Éxodo que iba a ocurrir que los egipcios iban a darle a los israelitas estos bienes, esta bendición. Y si leemos en Éxodo 3:22 dice, toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos, de plata y de oro, y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Y esto, si nos contextualizamos, es antes de que Moisés siquiera llegara a Israel. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, y también les explicamos eso a los chicos, y les decimos, entonces Moisés se encuentra con Dios, y la zarza le habla, y le dice que tiene que ir. En ese mismo contexto, ya Dios le estaba avisando a Moisés que iba a llegar ese momento en donde los egipcios iban a darle todas estas bendiciones. Lo cual, vuelvo a repetir, para nosotros sería una locura. Pensar que este hombre tiene que ir hasta Egipto, la nación más poderosa en ese momento, que iba a liberar a los israelitas, no a uno, no a dos, no iba a contrabandear a 10, iba a liberar a todo Israel, y encima iban a recibir esa bendición de parte del Señor. Así que inclusive Dios le estaba diciendo a Moisés en este momento que lo que iban a recibir es lo que después iban a ponerse los hijos e hijas de Israel. Por tanto, y sin ánimo de volver más extenso este punto mismo, podemos dejar bien en claro que el oro que utilizó Israel es el mismo oro que simboliza la salida de Egipto. Piensen qué triste que es que Israel obtuvo una bendición, no sé, capaz que alguno de ustedes tiene algo que haya recibido, capaz que alguien te regaló un collar que representa mucho para vos porque es un legado de alguien, unos aritos que te compraste en algún momento de tu vida y que simbolizan el esfuerzo y el trabajo que tanto te costó, no sé, el celular que también simboliza la bendición que el Señor te dio a través del trabajo. Piensen tener ese símbolo que representa la bendición del Señor y vos en un momento de tu vida considerarlo tan vano como desperdiciarlo para hacer lo que a vos te parecía que era correcto como un ídolo. Eso es lo que había hecho Israel. Israel había cambiado la bendición que el Señor le había dado, lo que representaba 400 años de esclavitud. Ellos no habían vivido todos, obviamente, los 400 años, pero piensen, mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo fue esclavo, y yo tengo esto que representa la bendición y el poder del Señor. ¿Y qué hizo Israel? Lo cambió por algo que no vale nada, como un becerro de oro. Fácil para nosotros sería agarrar y decir, ¿viste? Entonces Israel es una nación rebelde, es una nación que no hace las cosas bien. Pero hasta este punto la historia nos deja un mensaje importante y una advertencia clara, hermanos. En nuestra ceguera espiritual podemos ser capaces de cambiar la manifestación poderosa de Dios por un ídolo diseñado por hombres. En algún momento de nuestra vida podemos creer que los talentos que tenemos son nuestros, y en vez de usarlos para servir al Señor, podemos usarlos para obtener dinero, para obtener fama, para que la gente nos reconozca. En algún momento podemos tener una familia hermosa, bien constituida, y olvidarnos que nuestra familia no la creamos nosotros, nuestros hijos no son de nuestra propiedad. ¿A qué les digo con esto, por ejemplo? Porque conocemos casos en donde hay chicos que tienen un gran llamado a servir al Señor y los padres dicen, no, porque eso no te va a dejar dinero. No, porque esto no. Después, ¿en qué momento te vas a mantener? Yo te crié y te pagué toda la escolaridad. Ahora tenés que hacer algo que sea un trabajo bien remunerado. Y nos olvidamos que el Señor fue el que te dio a ese hijo para que vos lo críes, pero para que después dejes que Él sirva al Señor.
nos olvidamos que nuestros esfuerzos, nuestra salud y nuestra energía en realidad son la bendición del Señor. Y a veces nosotros decimos, no, yo no quiero comprometerme con el Señor porque yo quiero tener tiempo libre para mí. Yo quiero tener tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Yo quiero seguir, uso lo que dijiste, quiero seguir mis propósitos y mis planes. No, yo, está bien, yo lo amo al Señor, voy a ir los domingos, voy a cantar, voy a tocar, pero cuando el Señor me pida que yo haga los propósitos de Él, hasta ahí nomás. Porque el Señor me dio una vida para que yo elija. No sé si me entienden, que en realidad nos parecemos bastante a Israel. Recibimos muchas bendiciones diarias, pero en realidad el momento que tenemos que a veces tomar decisiones, no nos gusta tomar ciertas decisiones. Y creamos esos ídolos. Creamos imágenes de lo que pensamos que el Señor nos dio para que nosotros lo manejemos. Por eso les decía que es muy lindo que nosotros recordemos cada una de las bendiciones, pero piensen que muchas veces nos cuesta tomar ciertas decisiones porque pensamos que nos corresponden a nosotros y son nuestras. Y en realidad la palabra del Señor nos enseña que todo lo que tenemos, hasta el día que el Señor decida llevarnos, le pertenece a Él. Por último, para ir terminando, esta historia se vuelve todavía más triste. El detalle que la vuelve más triste esta historia está en Éxodo 25, vamos a ir un poquito más adelante. Esto ocurrió antes de que Israel decidiera usar el becerro de oro. Perdón, la segunda pregunta que yo me había... Gracias, fue la mejor. Esa es la segunda pregunta que les iba a plantear. ¿Qué estás haciendo con la bendición que el Señor te da? La primera pregunta es, ¿qué bendiciones te dio el Señor? La segunda es, ¿qué estás haciendo con las bendiciones que el Señor te da? Vamos a leer entonces Éxodo 25, del 1 al 8. Y en esta versión dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, perdón, hago la aclaración, en este momento había llegado el pueblo de Israel hacia el monte Sinaí, Moisés había subido al monte Sinaí y vieron que justamente lo que pasa el becerro de oro es por 40 días en donde Moisés no vuelve a bajar. Así que esto había pasado cuando Moisés recién había subido. Fíjense lo que dice, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Y la primera, ya la que nos dice la verdad, oro, plata y bronce. Hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero, curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Viene la pregunta obvia. Si el Señor les pidió, Israel recién había llegado al monte Sinaí, si el Señor les pide todas esas cosas que son caras y preciosas, ¿de dónde creemos que venían esas cosas preciosas y caras? La respuesta es obvia, era lo que justamente los egipcios le habían dado para que ellos no lo usaran como querían. Era para que lo usaran en el propósito que el Señor tenía. Lo que leemos acá es la instrucción que el Señor le está dando para armar el tabernáculo, el templo móvil que el Señor les iba a pedir a Israel que transportara. Miren el propósito enorme que tenía lo que los egipcios le habían dado a Israel. Era para construir el templo móvil de Dios. Dios ya tenía el propósito diseñado. Sin embargo, los israelitas en algún momento en su vida creyeron que era buena idea usar las bendiciones que el Señor le dio para hacer otra cosa. Miren qué preocupante sería, porque te vuelvo a citar, perdón, porque David mencionó, perdón la expresión, ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré siguiendo el propósito? ¿No estaré haciendo lo que a mí me parece? Bueno, es muy triste pensar que Dios tenía un propósito enorme con Israel, con las cosas que no eran de ellos, porque habían sido recibidas de parte de Dios. Y ellos habían pensado que tenían mejores planes para estas cosas. Por eso les digo que este detalle lo hace más triste todavía, porque no solamente desobedecieron al Señor, sino que, como dice la palabra del Señor, los propósitos buenos, agradables, los propósitos de bien, los estaban tirando por la basura porque ellos creían que había cosas que eran mejores. Por eso les pregunto nuevamente, hermanos, pensemos en nuestra vida. Pensemos cuando nosotros hablamos así de nuestra familia. Mis hijos son mis hijos.
Yo pienso en los hijos porque los padres tienen autoridad sobre los hijos y no al revés. Pero pensemos en esa situación de decir, no, yo sé que tengo planes para él. Yo primero le voy a pedir que estudie 8 años de la carrera, incluyendo la licenciatura y la tecnicatura, y después de eso que se dedique al ministerio. Increíble. No sé, pensemos por ejemplo en nuestro trabajo. No, no, yo primero voy a trabajar para tener mucho dinero y cuando me jubile y esté bien en el pasar económico, ahí voy a servir al Señor. Porque usemos la lógica, si trabajo toda mi vida y me jubilo, voy a tener tiempo libre. ¿Saben cuántos hermanos conozco que dijeron, cuando me jubile voy a servir al Señor? Y adivinen qué, se jubilaron y no sirven al Señor. Porque no es un tiempo, es una actitud del corazón el servir al Señor. Por eso también a mí me impactó mucho, no recordaba cuando el Señor le dice, aceptar las contribuciones de los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. No los que hayan traído el mejor oro, no los que tengan la mejor piedra preciosa, sino el que tengan el mejor corazón dispuesto a ofrendar. Por eso a mí me dolió mucho cuando yo me pongo a pensar y digo, Señor, por eso esto va para mí primero, perdón porque yo muchas veces he puesto mi trabajo por delante tuyo. No puedo servirte como quisiera, porque en vez de trabajar sabiendo lo que, como contaba Elena, sabiendo que el Señor me va a proveer, no, yo trabajo de más y me canso y agoto fuerzas y energía, porque si no, no me va a alcanzar. ¿Quién nos dijo que no nos va a alcanzar? Si el Señor promete que nos va a dar lo que necesitamos. En esto que les decía recién, trabajo con mucho esfuerzo y después al ministerio lo dejo de lado. Vengo y sirvo al Señor con poca energía, con poca gana. Cansado porque es una cuestión lógica, tenemos que dormir. Pero fíjense cuántas veces nosotros para estudiar y para trabajar hacemos todo el esfuerzo, y a mí me pasa, y para el Señor lo dejamos. Total, el Señor perdona todo. Gloria al Señor que tiene esa gracia. Pero piensen entonces en cada una de las situaciones que puede ser la familia, puede ser el auto, puede ser la carrera que uno eligió, eh, no sé, las cosas que nosotros consumimos, las cosas que vemos en internet, las cosas que dejamos entrar en el corazón, la música que escuchamos. ¿En qué momento nosotros podemos decir, no, yo soy dueño de mi vida y puedo consumir lo que yo quiera? Total, el Señor me dio esta vida para que yo haga lo que quiera. Pienso también, perdón, en la salud física. Cuando sabemos que hay cosas que nos hacen daño, y esto me ataca directamente a mí durante varios años, total, yo soy joven, total, no pasa nada. Lo maltrato al cuerpo, total, y el cuerpo es mío. Voy al gimnasio, después hago pesa y me pongo en forma, que todavía está el proyecto, pero nosotros decimos, total es mi cuerpo. Yo lo puedo decir, ¿en serio? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, le pertenece al Señor también. Entonces, el cuidar el cuerpo también es una forma de decir, Señor, yo a mi cuerpo lo cuido para que cuando me necesites, mi cuerpo está disponible. No quiero extender mucho más, pero piensen en cada una de las bendiciones del Señor, cómo las utilizamos. Ni hablar de las cosas más obvias como el dinero. Ni hablar de las cuestiones materiales como si tengo un auto, una casa. Y una última cosa que ese sí no quería olvidarme, porque es lo que todos trabajamos en eso, pensemos en los niños. Cuando nosotros decimos, pero no son mis hijos, los chicos con los que nosotros trabajamos, pero bueno, eso depende de los padres. Lo siento, yo he criado a mis hijos y a mis hijos los tengo bien, los hice estudiar, los mantengo saludables, los dientes están todos perfectos y blancos, y yo hice todo. ¿Y qué pasa con lo que el Señor te dio extra para que vos bendigas a otros? Por ejemplo, digo los niños porque es el ministerio que más estamos prácticamente todos acá, pero podrían ser las personas adultas, los matrimonios. ¿Qué hay con todo eso? Cuando yo, y eso lo felicito y lo voy a hacer público, a mí me sorprende y doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, cuando vienen eventos como por ejemplo, no sé, el Día del Niño y de repente empiezan golosinas de acá, que no sé, trajeron tal cosa, o las maestras a diario que compran cartulina, que compran de todas las cosas que pueda haber para los niños, qué bendición que nosotros tengamos, pero que nosotros podamos decir, esta que es la bendición del Señor, yo lo uso para servir al Señor. Piensen en el cariño que siempre hablamos. Hay muchos niños que nosotros tenemos que les faltan padres, les faltan madres. Qué lindo que ustedes, siendo padres y madres, siendo abuelas, siendo la edad de los abuelos, siendo hermanos mayores, siendo hermanos menores, yo estoy acá solo, pero siendo yo, en este caso, qué bueno que nosotros podamos bendecir a ellos. Pero a veces nosotros decimos, no, pero a mí no me corresponde hacer eso. Él no es mi hijo o mi hija. Qué impresionante, ¿no? Si nos ponemos a pensar así, cuando el Señor nos diga por los talentos, ¿qué hiciste con eso? Vos sos mamá, ¿y sabías que había una de las nenas, de los nenes que no tiene mamá? No les digo que lo adopten y se lo lleven a su casa, pero ¿qué tal esa actitud que yo veo de algunos de ustedes de peinarlos,
decirle qué lindo que estás, qué lindo tu dibujo, qué bueno esto. Parece que no estamos sirviendo al Señor, hermano, pero ustedes no saben la obra que están haciendo en esos niños. Así que con esto quiero culminar. Pensemos que la obra que el Señor tenía era sublime. Era una obra que después vemos que justamente es el tabernáculo lo que termina después construyendo Salomón y haciendo ese templo inmenso. Eso es lo que el Señor quería construir, no ese templo, sino el medio en donde estaba la presencia de Él. Y quisiera leerles esta última conclusión que pensé para ustedes y para mí en esta noche. Y hermanos, es importante que esta historia no sea para nosotros solamente un acontecimiento, que recordemos solo para el momento presente o para sorprendernos y juzgar a Israel por los actos, sino que esta historia está hecha para que aprendamos a través del ejemplo de Israel y llevemos esto a nuestra propia vida. Podría ser que cuando reflexionemos en nosotros, encontremos que Dios nos ha bendecido de múltiples maneras: trabajo, salud, educación, casa, bienes, la vida, las relaciones que tenemos, y que nosotros, tal como le ocurrió a Israel, estemos utilizando dichas bendiciones del Señor para ponerlas, al servicio de nuestros propios propósitos. Si la respuesta a eso es sí, si ustedes consideran en la última pregunta que había pensado, justamente viene acá, en la última diapositiva, si la respuesta a eso es sí, bueno, tengamos cuidado, porque en ese caso, lamentablemente, estaríamos cometiendo la misma ofensa delante de Dios, creando nuestros propios dioses, nosotros mismos. Para alegría de todos, nuestro Dios es grande en misericordia, y así como perdonó a Israel y le dio una nueva oportunidad de usar ese oro que le quedó para hacer el tabernáculo, Él también nos brinda la misma oportunidad a cada uno de nosotros. Solo necesitamos arrepentirnos y, como dice el texto en Éxodo 35, 22, se lo voy a leer yo acá de nuevo, acercarnos con aquello que tenemos para ofrecerle al Señor a través del corazón dispuesto. Les voy a leer para finalizar Éxodo 35, 22. Después de que el Señor le dice a Moisés: este pueblo que es rebelde, este pueblo que vos trajiste, déjame que lo voy a destruir, y que Moisés interceda. Después de que Moisés baja del monte Sinaí y los reprende a todos los israelitas, el Señor, grande en misericordia, dice en Éxodo 35, 22. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres y mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes nuevamente, anillos y collares, y presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. El Señor no rechazó a Israel, aunque podría haberlo hecho y tenía toda la justificación, sino que el Señor vuelve a perdonarlos y le dice: bueno, decirle ahora de nuevo, Moisés, al pueblo que traigan lo que yo había predestinado para esto. Y a mí me sorprende esta segunda parte. Creo que Israel en su momento entendió el mensaje. Creo que Israel entendió: esto era para el Señor, lo entregó. Porque recuerden, la expresión que usa Aarón es: quítenselo a sus esposas, hijos e hijas. Sin embargo, acá dice la palabra del Señor que ellos fueron y entregaron. Y dice que fueron tanto hombres como mujeres. Y lo que más me sorprende, y lo que sí espero aprender de la actitud de Israel, es que dice que ellos fueron y presentaron como una ofrenda especial para el Señor, con un corazón dispuesto. Entonces, salgamos un segundo de que la ofrenda no es el dinero, pensemos que sus vidas, su testimonio, su familia, sus casas, sus actitudes, sus emociones, su corazón, el corazón que ustedes tienen, todo es la ofrenda que el Señor está esperando. El Señor no los rechaza porque no tengan oro, no los rechaza porque no tengan lino fino. Lo que el Señor espera es que nuestro corazón esté dispuesto a ofrendárselo. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle sobre todo esto al Señor. Que el Señor nos revele en nuestro corazón si hay algunas cosas que hemos estado guardando como bendición pensando que eran nuestras. Vamos a pedirle perdón al Señor por esas actitudes egoístas que hemos tenido, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría también para en esos momentos tomar las decisiones correctas. Señor, gracias te damos nuevamente en esta noche. Gracias te damos porque podemos estar reunidos aquí. Señor, nos hace bien
podemos cantar, podemos alabarte, podemos exaltarte, podemos hacerlo con puertas y ventanas abiertas, podemos, Señor, hacer la reunión a veces de la manera que a nosotros nos resulte, Señor, más cercana, más cómoda. Pero, Señor, sobre todo queremos agradecerte por tu palabra. Señor, si no tuviéramos tu palabra, Señor, estaríamos perdidos en este mundo. Estaríamos, Señor, como quienes no tienen un propósito, como no tienen un objetivo. Te damos gracias, Señor, también por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos instruye, el que, Señor, nos confronta también con el pecado, pero que nos acerca siempre a la verdad. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos de tu parte. Te damos gracias, Padre, porque recibimos a diario un montón de cosas. No quisiera ser repetitivo y tampoco quisiera empezar a enumerar porque no nos alcanzaría el tiempo, Señor. Lo dice tu palabra misma. No podríamos, Señor, enumerar tantas bendiciones y tantas cosas buenas que has hecho, Señor, por nosotros. Pero también te quiero agradecer por tu Hijo amado Jesucristo, quien se entregó por cada uno de nosotros para que hoy tengamos esperanza, para que tengamos una vida diferente, para que podamos, Señor, entregar nuestra propia vida en función, Señor, de tus propósitos. Yo por eso quiero pedirte perdón, Señor, por todas las veces en las cuales he creado mi propio ídolo, en las cuales, Señor, he puesto tu bendición, las cuales vienen de tu mano, Señor, en mis manos, creyendo que mis propósitos y mis planes son buenos. Yo te pido perdón, Señor, por todas aquellas veces que, Señor, he creído que mis propósitos, mis planes, Señor, cuando no quiero cambiar mi carácter también, Señor, y pienso que yo soy así, no tengo que cambiar nada, esto es lo que yo soy y no voy a ser diferente. Te pido perdón por esas actitudes, Señor, porque tú me enseñas a través de tu Hijo amado Jesucristo que podemos cambiar. Por eso, Señor, te pido que me des la sabiduría, que nos des la sabiduría para identificar aquellas cosas en las cuales no te estamos entregando, Señor, lo que proviene de ti, las bendiciones que son tuyas y no nuestras. Señor, queremos ser buenos siervos, que cuando nos encontremos cara a cara, Señor, delante tuyo, puedas decirnos, buen siervo fiel, me has servido bien. Señor, queremos, es el anhelo de nuestro corazón poder llegar delante tuyo y que nos digas que lo que hemos utilizado, que los talentos que nos has dado, han sido bien utilizados. No queremos, Señor, pasar por esta vida y que nos digas qué hiciste con el talento que te di, por qué lo ocultaste, por qué no quisiste utilizarlo. Señor, por eso te pedimos y queremos empezar a cambiar nuestras vidas y estar atentos. Quizás en esta noche, a partir de hoy, empecemos a notar que hay cosas, Señor, en las cuales no te estamos dando el señorío que te corresponde. Y por eso, Señor, queremos entregarte nuevamente nuestras vidas y reconocer, Señor, que todo lo que tenemos proviene de ti. Te doy gracias nuevamente por cada uno de mis hermanos, gracias por sus talentos, por sus dones, gracias porque yo veo cómo trabajan, Señor, día a día, cómo ofrendan su vida, Señor, con un corazón dispuesto. Aun cuando inclusive, y eso me pongo a mí mismo, Señor, cometemos errores, te doy gracias, Señor, porque nos das un corazón dispuesto a servir. Enséñanos a servir a los demás como tú nos has enseñado, Señor, y te pedimos que nos ayudes en este tiempo a seguir, Señor, en tu obra, haciendo las cosas para las cuales hemos sido llamados. Te doy gracias nuevamente por esta noche y te pido que nos guíes en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.